Una vez que San Pablo ha tenido que salir huyendo de una ciudad a otra en el norte de Grecia, finalmente llega a Atenas y tiene lugar lo que será uno de los grandes discursos de San Pablo mejor trabados, mejor escritos de todos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, a partir del versículo 16. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que San Pablo iba caminando por la ciudad. No penséis que Atenas es una ciudad tan importante como en la época clásica. Todos hemos escuchado hablar de la Gran Atenas, de Esparta, pero en el siglo I, en la época de San Pablo, no era así. Atenas era un villorrio, de hecho la ciudad más grande de Grecia era Corinto y, por supuesto, Tesalónica, de donde venía el propio San Pablo. Atenas quedaba como una ciudad representante de la cultura, donde había un montón de escuelas filosóficas que impartían su enseñanza superior, por decirlo con un término actual. Era la ciudad del esnovismo, donde se daban cita todas las ideas nuevas, todo el intercambio cultural, pero ciertamente a nivel de población o económico ya era poca cosa. Total, que San Pablo comienza a pasear por la ciudad y comienza a sentirse mal, porque ve cantidad de altares a un montón de ídolos, pero curiosamente se encuentra con uno, el altar al Dios desconocido, así ponía la inscripción. Claro, prácticamente había centenares y centenares de altares para intentar agradar a cada una de las divinidades grecorromanas y habían construido un altar por si acaso a un Dios que no conocían para intentar congraciarse con él. Esto le va a dar pie a San Pablo para su discurso. ¿Por qué? San Pablo va a la sinagoga, pero por primera vez se da cuenta que no solo tiene que evangelizar en la sinagoga, sino en la calle. De ahí que se plantaba en el ágora de la ciudad a hablar del evangelio a todos los que pasaban por allí. Claro, significa que yo no solo tengo que predicar dentro de la iglesia, en mi grupo de catequesis, sino fuera, allí donde el mundo está hambriento, a tal punto que comienzan a acercarse filósofos estoicos y epicúreos y le invitan al Areópago, es decir, al centro de debate, al centro de intercambio cultural, donde se juntaban las élites de aquella sociedad, y le piden que exponga esa doctrina nueva que enseña. Atención al término, doctrina nueva, me encanta. Porque a veces a los cristianos se nos acusa de oscurantistas, tradicionales, retrógrados, que no hay cosa más nueva que el cristianismo, porque si Dios entra en la historia, eso es la mayor novedad, ese es el punto definitivo, ese es el punto que divide la historia en un antes y un después. Todo lo que sale de mis manos, de la cultura, del corazón del hombre, es tan viejo como el propio ser humano. El ser humano es capaz de descubrimientos tecnológicos nuevos, pero no de ninguna novedad, porque yo no puedo dar lo que no tengo. La novedad tiene que venir del cielo, la novedad viene de arriba. Y es que la sociedad de Atenas se parecía también mucho a la nuestra. Dice que era común entre todos los que vivían allí decir o escuchar la última novedad. Es decir, ¿qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se dice ahora? Todo lo que tiene que ver con el exnovismo. Total, que San Pablo va allí, elabora un gran discurso donde dice que él va a anunciar a la gente al Dios desconocido, a ese Dios que ya de alguna forma veneran sin saber cuál es su nombre. Y comienza una crítica feroz a toda la idolatría, impresionante, porque en mitad del mundo greco-romano, San Pablo dice, Dios no puede ser un objeto hecho de oro, plata, con vuestras propias manos, como todos los ídolos que adornan la ciudad. Interesante, porque si viniese a pasear por nuestras ciudades, vería nuevas idolatrías. No en figura de dioses, pero sí en figura de carteles luminosos, en figura de post publicitarios que dan culto a tantas cosas que no es Dios. Y en ese momento San Pablo, valientemente y en mitad del Areópago, comienza a predicar al Dios cristiano. Eso sí, cuando llega y toca el tema de la resurrección, le interrumpen bruscamente y le dicen, de eso te escucharemos hablar mañana. Es el mundo que se cierra al Evangelio porque no quiere admitir la idea de la resurrección. Es el mundo para el cual triunfa la muerte y para el cual el final es siempre malo. No existe el final abierto, el final esperanzador, el final feliz. No, el único final que existe es la muerte, la oscuridad. Ese tiene la última palabra, pero no es así el mensaje cristiano. Por eso, cuando San Pablo habla de resurrección, solo unas pequeñas, poca gente, Dámaris y algunos más,
se convierten al cristianismo. ¿También tú quieres aceptar la novedad que Dios te envía? ¿O prefieres estar en una especie de historia, tal como la concebían los griegos, que es como una especie de eterno retorno, un ciclo que no acaba, que da vueltas sobre sí mismo? ¿Quieres dejar de dar vueltas sobre ti mismo y aceptar la resurrección de Dios? Es decir, que Dios rompa el techo que tú tienes encima, las limitaciones que tú mismo te has marcado, para irrumpir con su luz en tu vida. Ese es el mensaje de la resurrección, porque hay una vida nueva, que es la que el Señor te quiere dar ahora mismo, una vida que es participación de la misma vida divina de Dios gracias a los sacramentos, porque la resurrección no es solo lo que va a acontecer al final del mundo, sino lo que Jesucristo, gracias a la conversión, te quiere ofrecer ya ahora mismo. Dirá San Pablo en la carta a los Corintios: sois ya criaturas nuevas en Cristo. Impresionante. Jesucristo te quiere resucitar. Santo Tomás de Aquino dirá que hay menos diferencia entre un muerto y un vivo que entre una persona que es cristiana y no es cristiana, porque verdaderamente ser cristiano es recibir ya una resurrección espiritual.